La incomodidad no te frena, la incomodidad te entrena. Lo que olvidamos tantas veces o lo que olvida la mayoría de las personas es que para uno ir a un siguiente nivel y para uno poder experimentar cosas más grandes y que nunca ha experimentado antes, tenemos que someternos a situaciones, a experiencias completamente diferentes. Tenemos que salir de la zona de confort. ¿Para qué? Para poder estirarnos y para poder identificar, aprender o reconocer cosas nuevas en nosotros. Entonces, esa bendición, esa oportunidad, esa manifestación o ese éxito sí o sí viene cargado de una incomodidad completamente necesaria, porque a través de esos cambios y a través de esa misma incomodidad viene una preparación, viene una experiencia, un reconocimiento, algo que nosotros necesitamos experimentar para poder recibir eso que tanto pedimos y tanto deseamos. Y es que el universo requiere, o sea, nuestra vida requiere de cambios, de reestructuración. Eso sucede cuando uno pide más crecimiento, cuando uno dice, quiero experimentar, deseo experimentar cosas nuevas, tales bendiciones, quiero soltar hoy cargas, preocupaciones, cosas que me están drenando, este vacío que siento. O muchas veces dices, tengo tiempo sin sentir esa paz o esa conexión o esa tranquilidad conmigo misma, y el universo escucha y es cuando empieza a hacer esos cambios precisamente para poder entregarte y ponerte en lugar donde tú puedas experimentar eso que pediste. Pero para eso hay una antesala y es la incomodidad. Ahí uno pasa por incertidumbres y por cosas que dices, pero ya va, yo no sabía que iba a pasar todo esto y que es tan necesario para yo poder experimentar eso. Y eso es algo que probablemente estés experimentando hoy en día, y si no, igual te va a servir esto porque lo vas a experimentar, forma parte del camino, y así vas a poder ya identificarlo, reconocerlo y aplicar esto para transformar esa incomodidad en combustible, en algo a tu favor, en algo en donde puedas crecer aceleradamente y crecer sobre todo sobre una base firme, una base sólida, que ninguna tormenta pueda derrumbar fácilmente. Y eso es tu mente, esas son tus creencias. Así que bienvenido, bienvenida a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, en donde vamos a hablar de esa incomodidad que sentimos para poder experimentar un siguiente nivel y recibir nuestra manifestación. Acá te voy a compartir 3 claves que anoté, que quiero que recuerdes en ese momento, y vamos a cambiar toda interpretación, toda etiqueta que pone el ego muchas veces como algo malo y utilizarlo a nuestro favor. Vamos a cambiar muchas de esas interpretaciones. ¿Y por qué te traigo esta reflexión justamente? Y es que esta mañana estaba en el gimnasio y justamente estaba un amigo y le hablé de una clase que yo experimenté, que es spinning. Yo la verdad no lo había hecho. Yo más que nada era de entrenar, sí hacía running, y yo dije, ok, spinning, la verdad es que nunca lo he hecho, pero me gusta hacer cosas nuevas que me desafíen, porque sé que a través de esas experiencias me sigo conociendo. Es como escucho mi mente, hasta dónde es capaz de llegar o qué cosas deseo o tengo que seguir potenciando y trabajando en mí para mejorar. Entonces dije, ok, esto yo no lo he hecho, pero vamos a hacerlo, lo voy a experimentar, y resulta que me encantó. Al principio mi mente era como, ¿será que voy a aguantar toda la hora completa o no? Yo solamente sé que voy a dar lo mejor de mí y me voy a disfrutar demasiado del presente. Y realmente para mí la hora se pasó súper rápida, me encantó, conecté conmigo, con mis pensamientos, a pesar de que la mente pueda decir, estamos cansados, o mejor vamos a detenernos acá, o que es algo completamente nuevo. A pesar de eso, mi alma sabía que podía terminar aquello que empezaba, y me encantó, y terminé eso con una frecuencia más elevada, con una energía más elevada, a tal punto que lo empecé a compartir. Y yo le dije a mi amigo, te recomiendo spinning, te recomiendo porque de verdad que es algo que es una experiencia donde puedes conectar o reconocer cosas nuevas en ti. Entonces él me dice, bueno, yo la verdad nunca lo he hecho, pero lo voy a intentar. Resulta que hoy asistió a la clase, y como todos, se nos presenta siempre el ego, y al principio el ego creó esa resistencia de son 10 minutos y ya estás cansado y siéntate,
esto es como muy, muy poderoso, no lo has hecho antes, es que la rodilla, es que lo otro, empieza a crear esa resistencia, el mismo ego, o sobre todo, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán? Mira, ya los 10 minutos paraste, todos están haciendo la clase menos tú, ese es el ego literalmente hablando, 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 y él tuvo la confianza de poder compartirlo, y resulta que él dijo, sí, se creó esa resistencia que por unos minutos me sentí intimidado, pero la realidad es que yo igual continué a mi ritmo, me enfoqué en disfrutar ese momento presente, a pesar de resistencias que se presentaron, de miraba a los demás que estaban más resistentes que yo o iban al ritmo y yo me sentaba y me cansaba, entonces empecé a compararme, después el ego, pero llegó un punto en donde todo ese ruido externo fue como, ay, yo lo voy a terminar y me lo voy a disfrutar. Y es cuando empezó a conectar y al finalizar de la clase, o sea, a tal punto que dijo, yo quiero seguir asistiendo a la clase, yo quiero, me encantó la experiencia, elevó la frecuencia y un montón de cosas. Y justamente le decía que eso pasa en todas las áreas. Se crean resistencias al principio porque para la mente es algo completamente nuevo y el ego, por modo supervivencia, se activa y dice, pero ya va, esto es algo completamente nuevo, mejor vayamos a lo que ya es conocido, pero resulta que esa zona de confort, esa zona ya conocida, no hay nada nuevo, no hay nada que te desafíe a poder experimentar, reconocer o identificar cosas en ti. Así que él pudo experimentar cosas para seguir mejorando en él, cosas que pensaba que estaban dormidas y eso lo hace cuando tú te sometes a actividades o a cosas que antes no hacías, cosas completamente nuevas. Y de eso quiero hablarte hoy. No huyas de la incomodidad, no la evites, por el contrario, enfréntate a ellas y enamórate de, ok, me encanta conocer esta versión de mí, me encanta poder identificar cómo voy a responder a esta experiencia y simplemente disfrutártela y entregar lo mejor. Muchas veces nos limitamos tanto por el, es que qué dirán, es que el ego, es que la validación. Disfrútatela como una niña y un niño y créeme que todo va fluyendo de manera diferente. Así que te comparto rápidamente estas tres claves en medio de la incomodidad. Punto número uno, aceptar el proceso. La incomodidad no es señal de que algo va mal, sino que es señal de que tú estás rompiendo límites viejos. Tú estás rompiendo un techo mental al poder enfrentarte y trascender algo nuevo y desconocido para la mente. Esa es la incomodidad. Claro, porque tú estás reconociendo cosas nuevas, estás haciendo cosas nuevas, entonces en eso nuevo tú estás rompiendo un techo que antes no habías o que antes pensabas que no podías o que era invisible. Entonces, claro, en esa nueva experiencia hay decisiones, hay toma de conciencia, hay formas más elevadas que te somete la presión o una nueva situación que de otra forma no verías, que de otra forma no sacaría una versión más elevada, ¿se entiende? Bajo esa presión. Por eso el oro se forja bajo ese fuego, por eso el diamante también, todo requiere de qué? De presión. Las cosas más maravillosas, las cosas más preciosas y las de mayor valor siempre surgen bajo esa presión, bajo esa incomodidad, bajo el choque de los cambios de la vida o de la misma naturaleza. Entonces, simplemente no verlo como algo negativo, que es lo que hace la mente, etiqueta cosas, sino como, ok, esto es señal de que algo nuevo se aproxima y yo requiero también de sacar en mí cosas que antes no estaban o no, yo no estaba aplicando o no estaba poniendo sobre la mesa y sobre mi propia vida y ahora sí. Cuando tú tienes un perro ladrando muy, muy grande que te está persiguiendo, yo te aseguro que caminarías mucho más rápido, correrías. Así pasa muchas veces en la vida. Decimos, sí, yo deseo crecer y deseo esto y deseo lo otro, pero realmente cuando tú tienes un perro, no solamente está el deseo, sino que está la acción de que tú le metes porque sabes que si no te muerde, ¿cierto? Eso pasa con la incomodidad. Es el momento perfecto para tú poder estirarte. Es como el entrenamiento. El músculo crece bajo esa presión. Cuando tú llegas al fallo, cuando dices que no puedo más, es cuando allí crece
el músculo. ¿Bajo qué? Bajo presión. Entonces, no huyas de eso y no lo etiquetes como algo malo, esa incomodidad, porque una parte o varias partes de ti se están encendiendo y se están estirando. Eso requiere de una nueva identidad y de una nueva versión. Punto número 2, acción constante. El movimiento es muy importante. Yo te diría que es importante transformar la incomodidad en impulso y justamente por eso te compartí la experiencia de mi amigo, la experiencia también que tuve yo personalmente con ese deporte y que constantemente me estoy sometiendo a qué, a incomodidad, porque gracias a eso se eleva mi confianza ante algo que mi ego me estaba diciendo que quizás no era posible y que mejor acudamos a lo ya conocido. Mi mente o mi alma, mejor dicho, al desafiar al ego y hacer lo que verdaderamente le entusiasma hacer y cree en sí misma en poder hacer, se eleva absolutamente la confianza, autoestima, resiliencia, resistencia, y asimismo vas a poder actuar ante situaciones que lleguen de manera sorpresiva, ante cambios, ante adversidades. ¿Por qué? Porque obviamente al elevar tu confianza, sometiéndote a distintas situaciones, esa misma confianza te recuerda, se activa en tu mente y dice, no, pero es que ya lo hemos hecho antes. Confiamos en nosotros y vas respondiendo cada vez muchísimo mejor. Por eso tomo decisiones, yo soy como muy lanzada y tomo decisiones que me permitan constantemente, no quiere decir que no experimente miedo, sino que a pesar del miedo lo veo también como señal de expansión, lo veo como señal de un siguiente nivel. Si tú no estás experimentando incomodidad, si no estás experimentando miedos en tu vida, es porque estás demasiado quieta o demasiado quieto, porque el crecimiento precisamente al asomarse lo que te envía como señales son estas cosas de las cuales estamos hablando. Por eso yo a mis 17 años me sometí a un emprendimiento de una tienda online propia. Después me sometí a emigrar a otro país, construir completamente desde cero, lejos de familiares, lejos de amigos. Una situación de verdad bastante incómoda, bastante dolorosa, en donde me permitió también experimentar y reconocer muchas cosas dentro de mí que me hacen sentir orgullo y sentir admiración, porque solo yo sé lo que me costó caminar muchas veces ese camino. No solo en ese momento, también incomodidad al mudarme después a otro país, cuando ya tenía todo sólido en Ecuador, después mudarme acá a Argentina, volver a construir desde cero, volver a conocer todo completamente desde cero y así muchísimas cosas de las cuales yo no me arrepiento porque gracias a cada una de esas experiencias yo pude identificar que soy una mujer fuerte, que soy una mujer que se adapta a cambios, que soy una mujer que Dios sostiene, porque de verdad, cada vez que tú te saltas, aunque no lo veas, siempre hay algo que te sostiene. Y gracias a eso, cada vez como que me voy lanzando a esas experiencias más rápido, pero es porque voy rompiendo con eso. Por el contrario, cuando tú dices, no me voy a lanzar, no me voy a lanzar porque me quedo del lado seguro, ese no me voy a lanzar más bien te limita y lo que se incrementa es ese miedo. Y va bajando tu autoestima, va bajando tu confianza y lo que provocas es todo lo contrario. Y eso influye a la hora de tomar tus propias decisiones en cualquiera de las áreas. Otro punto también importante que sería el tercero, tienes que aprender a reinterpretar el dolor. En vez de preguntarte constantemente como, hey, ¿por qué me está pasando esto? Yo no creo merecer esto. O ¿por qué es tan difícil? O ¿por qué tal lo otro? Empieza más bien a agradecer mucho más. Empieza a ver absolutamente todas las cosas como algo a tu favor, como un combustible, como, ok, esta situación viene a mostrarme partes en mí que yo no estaba viendo, que tengo que trabajar, que tengo que potenciar y otras que me hacen recordar lo valiente que soy, honrarme muchísimo más, respetarme, honrar mi energía, mi tiempo, todo es a tu favor. Cuando yo experimento algo que me duele o que incluso, por supuesto, me incomoda, me recuerdo esto y lo encarno y es como, Pau, estás en constante entrenamiento porque recuerda que no viniste a hacer cosas mediocres o cosas normales. Tú todos los días eliges riqueza, tú todos los días eliges ser mejor,
Tú todos los días eliges una vida abundante en alegría, en paz, en tanto amor. Y eso requiere de preparación constante, de que tú puedas reconocer tu luz, de que puedas reconocer y trabajar cada vez tus sombras, que puedas elevarte. Y eso de elevarte y la parte espiritual que muchas veces romantizamos es bastante doloroso y bastante incómodo. Y no es huir de esa incomodidad o de ese dolor, sino aprender a trascenderlo. ¿Y cómo se puede trascender algo que aparentemente es malo? Gracias a la interpretación, al dejar de preguntar por qué me pasa esto. Imagínate que yo en Ecuador me preguntaba por qué un 24 de diciembre, 31 de diciembre, yo estoy en la cama llorando porque experimento tanta soledad. ¿Por qué siento miedo de estar tan lejos de mi familia? ¿Por qué tal cosa en mi empleo? ¿O por qué me tocó tan duro? ¿O por qué? Y me victimizaba y no avanzaba, sino que me sentía peor y peor. Hasta que hoy en día mi interpretación ante esas cosas cambió, no porque la adversidad dejó de existir, sino porque mi mente se expandió. Y hoy en día es como, ok, ¿qué viene a enseñarme esto? ¿Qué parte de mí requiere ser más fuerte? ¿Qué parte de mí requiere de más amor? ¿Qué parte de mí debe elevarse para yo poder seguir pasando el nivel del juego? Entonces, gracias a cambiar la interpretación, no sé, te acaba de traicionar una persona, te acaban de estafar, es como, ok, aunque me duele, aunque me incomode, lo agradezco y sé que esta situación viene a expandirme porque todo lo utilizo para mi propio crecimiento, porque lo único que puede limitarme a mí es mi propia mentalidad. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuido mucho mi diálogo, cuido mucho la interpretación que yo le doy a las cosas. Acabas de terminar una relación amorosa y ¿sabes qué me decía yo? Perfecto, se cerró el ciclo y lo cierro con muchísimo amor, lo cierro con mucho respeto y sé que yo lo que tengo que identificar es mi aprendizaje, el para qué. Y lo identificaba y podía soltar y caminar en paz y te aseguro que cada vez era mejor y mejor. ¿Pero por qué? Porque hacía mi trabajo, porque hago mi trabajo, porque no tapo ante las cosas que yo tengo que reconocer y trabajar en mí. Entonces, la interpretación que tú le das a las cosas va a definir cómo tú experimentas o cómo tú te sientes en esa experiencia. Si tus pensamientos son negativos, son de culpa, de queja, de rencor, evidentemente que vas a sentir vibraciones completamente bajas. Te vas a sentir triste, vas a querer llorar, amargada, frustrada y vas a traer más de lo mismo. Pero si tu interpretación es un diálogo ganador, es utilizarlo a tu favor, es como, ok, es que yo soy de verdad. Yo soy una mujer que puede con esto, yo soy una mujer que trasciende todo esto, yo soy una mujer completamente imparable y lo voy a demostrar en este momento a mí, pero sobre todo a Dios y al universo, que si algo falta preparar en mí, que yo estoy dispuesta a prepararme, pero no me voy a rendir, voy a sostener mi visión y sé que ese siguiente nivel lo merezco y como lo merezco, no me quejo, como lo merezco, no me victimizo, no negocio con mi mente ni me quedo en el por qué, sino, ok, muéstrame qué viniste a enseñarme, estoy completamente lista. Entonces, eso es lo que a mí me ha permitido trascender, utilizar todo el dolor, toda la incomodidad en combustible para mí y seguir evolucionando. O sea, yo he pasado por cosas realmente muy duras y muy dolorosas en donde yo he tocado fondo de tantas maneras que en un podcast que sé que lo voy a compartir de una manera como tan transparente y más de uno, sobre todo de mi entorno que aún no lo sabe, se va a sorprender, pero sé que va a dar muchísima fe y lo guardo para un podcast porque es como lo visualizo, pero esto definitivamente es lo que me hace no frenar, es lo que me recuerda seguir avanzando y por eso evoluciono, por eso sigo creciendo, por eso me vas a ver con una sonrisa, por eso me vas a ver en el Instagram PaolaFabM sin importar lo que pase en el día, aportando valor, sosteniendo mi visión, mi propósito, haciendo esto que hago con más de 1500 mentorías en YouTube. ¿Por qué? Porque todo lo utilizo a mi favor. Así que si te gustó este video y algo te hizo, sobre todo recordar, porque esto es algo que tu alma ya sabe,
pero que es importante que a través de estos espacios y que Dios utiliza a muchas personas, en especial también considero que cada video lo intenciono y que más allá de mi experiencia, por supuesto, soy un canal en donde Él habla a través de mí, te entregue esto y sea como, hey, recuerda esto y no te desvíes del camino, porque eso que estás catalogando como algo malo, como algo, un cambio que crees que es más grande que tú, es porque también esa bendición y esa manifestación, cuando tú trasciendas esa incomodidad, cuando tú rompas ese miedo, esa bendición y ese crecimiento se viene también más grande de lo que tú mismo o tú misma pensabas. Así que antes de irte, por favor, déjame tu like porque eso me ayuda muchísimo a que este video se pueda posicionar, pueda llegar a más personas y yo también seguir creciendo acá en esta comunidad de YouTube también, que no cuesta absolutamente nada. Y en la descripción de este video te dejo todas las demás redes sociales para que puedas seguir recibiendo información, podcast de alto valor día a día. Así que hasta un próximo video de YouTube.